Muy buen día, mi nombre es Luis Carrillo y voy a mostrar cómo es hacer una base de datos en MySQL Workbench. Lo que vamos a hacer es basarnos en este modelo relacional que tiene tres tablas: clientes, producto y ventas. Como podemos ver, cada tabla tiene su propia clave primaria: el número del cliente, la clave y el folio. En este caso podemos ver que ventas tiene dos claves foráneas: el número del cliente que procede de la tabla clientes y la clave que procede de la tabla productos. Entonces, para comenzar con nuestra base de datos, primero tenemos que abrir un nuevo SQL archivo. Asignamos un nombre, por ejemplo, base de datos 1, y cerramos. Entonces, ejecutamos este código. Como podemos ver, ya se creó la base de datos, pero aún no contiene nada, simplemente es una base de datos vacía. Ahora, antes de empezar a crear las tablas, lo que debemos hacer es decirle al programa que vamos a usar el modelo que creamos, la base de datos que creamos. En este caso, use base de datos 1. Y con esta línea de código, lo que hacemos es decirle al programa que todos los comandos que realicemos vamos a hacerlo en base a esa base de datos. Entonces, comenzamos a crear la base de datos. Y aquí es donde comenzamos a crear cada campo de la tabla de datos, basándonos en pues los campos: el número del cliente, el nombre, el sexo y el teléfono. Entonces comenzamos con el primero, que sería el número de cliente, y al ser lo que identifica la tabla como la llave primaria, lo que debemos hacer es escribir llave primaria, pero no sin antes indicar el tipo de datos que se va a almacenar ahí. En este caso será enteros. Ahora decimos que esta será la llave primaria y también indicamos que se completará automáticamente este campo. Entonces seguimos con las demás líneas, que es el nombre. Vamos a decir que es un tipo de dato carácter, tipo de datos de texto, y entre paréntesis indicamos qué tanta cantidad de caracteres puede guardar este campo. En este caso, al ser un nombre, podemos indicar entre 30 o 40. El siguiente campo, que es sexo, en este caso yo lo voy a usar simplemente para indicar con una letra si es hombre o mujer. Lo que voy a hacer es reducir la cantidad de caracteres que puede guardar. En este caso simplemente será uno. Una vez creadas las tres tablas que vienen justamente en el modelo relacional, ahora lo que procede a hacer es crear las llaves foráneas. Como podemos ver, las llaves foráneas no son más que otros campos que están entrelazados a otro campo en otra tabla. En este caso, en la tabla ventas ya creamos lo que es el número de cliente, que irá enlazado hacia la tabla clientes. También tenemos lo que es clave, que irá enlazado a la tabla productos. Entonces, cabe recalcar que ambas por decir, campos, los que irán relacionados, deben tener el mismo tipo de datos. Si, por decir, este campo es de entero, entonces el otro también debe ser campo entero. Entonces, una vez creadas las tablas, lo que vamos a empezar a hacer es crear las llaves foráneas. Entonces, escribimos lo siguiente.
Aquí es donde indicamos el nombre de la llave foránea, cómo queremos reconocer e identificar esa llave foránea. Ahora, dentro de este campo, dentro de este paréntesis, lo que vamos a hacer es indicar a qué campo vamos a referenciar, es decir, desde dónde va a terminar la variable. En este caso será esta, número de clientes de la tabla ventas. Entonces indicamos justo cómo está, con mayúsculas y todo. Después sigue la referencia. En este caso lo que hacemos es indicar a dónde, a qué vamos a llamar, en qué tabla y en cuál campo. En este caso el campo va dentro del paréntesis y afuera escribimos la tabla a la que va referenciada. En este caso irá clientes. Dentro del paréntesis colocamos el campo de la tabla de clientes, que sería número de cliente. Como podemos ver, la manera de diferenciarlo sería, una vez creadas las dos llaves foráneas, lo que debemos hacer ahora sí es construir las tablas. Aún no las hemos construido, simplemente tenemos la tabla de clientes. Entonces creamos primero la tabla productos. Lo que vamos a hacer ahora es llenar la tabla. Entonces lo que hacemos es, vamos a ir después de clientes e insertamos en, aquí indicamos la tabla a la cual vamos a llenar, en este caso sería clientes, y vamos a declarar los valores. Cuando declaremos los valores debemos tomar en cuenta que deben ser declarados en el orden en el que creamos los campos. Primero el número de cliente, después el nombre, después el sexo y al último el final. También debemos respetar el tipo de dato. Todos los datos de tipo variable. Podemos empezar con número de cliente. Aquí yo voy a marcar de manera ascendente, empezando desde el 1. 1, el nombre que debe ir entre comillas. Vamos a llamarlo Martín López. Y después sigue lo que es el sexo. En este caso nada más es una variable y solo podemos poner una variable, que es hombre. Y por último tenemos el teléfono. En este caso, al yo decir que tiene 15 caracteres, lo que puedo hacer es separarlos. Como sería un número de teléfono normal. Así es como nosotros indicamos que ese sería la manera de introducir los primeros datos. El primer dato, que en este caso para el precio tenemos un tipo float, que es denominado para los números con decimales. Al ser un número que puede variar los últimos dígitos, entonces podemos float. En cuanto a ventas, lo que podemos hacer es, debemos respetar el orden. En este caso, por ejemplo, el número de clientes, el campo 2, que sería este, debemos respetar los valores que ya establecimos en clientes, del 1 al 10. No podemos poner un número que no exista en esos datos. No podemos poner un 12 ni un 15. Entonces, una vez hecho esto, lo único que hacemos es ejecutar los códigos y listo. Lo que podemos hacer es mostrar las tablas, por ejemplo, para ver cómo quedaron. En este caso tenemos las tres tablas.